Buenas noches. Estamos a 16 de diciembre y veníamos trayendo una serie de reflexiones sobre el libro de Efesios. Llegamos hasta el capítulo 6, versículos 10 al 13, donde se nos exhorta a los cristianos a usar la armadura de Dios. Ahí mismo se nos aclara que la lucha del cristiano no es contra sus pares, refiriéndose al ser humano. No es un pleito contra su prójimo, independientemente de las ideas que pueda tener aquel. Hoy vamos a interrumpir esta serie de reflexiones para entrar en los temas de Navidad y lo retomaremos entonces hasta enero, cuando ya hayamos cubierto esta serie de temas acerca de la Navidad. Así es que estará pendiente este hermoso pasaje acerca de los elementos que conforman la armadura de Dios. Vale la pena también decirles que cuando llegue el momento, pues estaremos analizando cada uno de ellos. Pero ya estamos en diciembre, estamos a 16, la fecha en que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está próxima, así es que vamos a abordar temas relacionados con la Navidad. Y en esta tarde analizaremos una de las profecías acerca de esa llegada del Mesías. Estaremos básicamente yéndonos hasta el libro de los comienzos, llamado Génesis. Y para esto, bueno, también podremos hacer esa comparación con un pasaje del Nuevo Testamento donde precisamente se aterriza ese cumplimiento de la profecía allá en Génesis. No vamos a ver todas las profecías hoy vamos a darle este espacio a Génesis 3:15 y en posteriores meditaciones estaremos haciendo alusión a otras profecías. Y así iremos avanzando hasta que lleguemos a esa fecha en la que el Señor Jesucristo nació. Y más que una fecha específica, bueno, en su momento lo aclararé, no hay un dato certero, pero sí al evento. Entonces, nos vamos a ir a Génesis capítulo 3, y aunque la profecía está marcada en el versículo 15, es importante que su servidor lea desde el versículo 1 de este capítulo 3 para que podamos tener un panorama completo una vez llegando al versículo 15. Dice así el pasaje. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Perdón, repetí la frase. Es que Dios sabe que el día que coman de él,
los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu presencia en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? El Señor, el hombre, respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje? Por cierto, me gustaría que ahí en el chat del Facebook me aclararan si todo está en orden, si se escucha bien, porque a veces puedo tener alguna anomalía. Les voy a agradecer que allí me lo escriban. ¿Qué tenemos aquí entonces en este cuadro que nos pinta el capítulo 3? No lo voy a analizar versículo por versículo porque el propósito es llegar rápidamente a el texto en cuestión, que es el número 15. Bueno, envío saludos aquí a nuestra hermana Ana Lidia, hermana Paulina, Emilio Heredia y al pastor José Ángel Zarazúa Rojas. Aquí los tengo en el chat. Y igual ruego que me aclaren que se esté escuchando bien. Bueno, ¿qué tenemos? Les decía, vamos a ir a saltos agigantados para llegar al número 15, pero sí es importante que nosotros podamos reconocer aquí en la escritura el origen, la ocasión por la cual se dio esta profecía. El pasaje comienza mencionando ese diálogo entre la serpiente y la mujer. Esta serpiente es reconocida allá en Apocalipsis como Satanás, como esa serpiente antigua. Entonces, aunque aquí el texto no lo aclara, pero avanzando en la lectura de la palabra de Dios, entendemos que Satanás, a través de la serpiente, fue que entabló este diálogo con la mujer y la convenció de que tomara del fruto prohibido. Este diálogo, como bien lo mencioné,
a propósito de la armadura de Dios, que ahí nos quedamos, cómo era importante que la mujer hubiera buscado el respaldo de su esposo, buscado el respaldo de Dios, antes que entablar una plática y todavía más allá de la plática, pues de tomar una decisión, porque la tomó sin pedir dirección, sin pedir apoyo. Y bueno, ahí encontramos estas consecuencias. La serpiente hace una pregunta perniciosa, una pregunta con decimos, con jiribilla, ¿verdad? Con la intención de hacer caer a la mujer. Y vamos también a relacionar esto, como en su momento lo hicimos, con aquello que decía en Efesios 6, cuando mencionaba de las intrigas del diablo, los métodos del diablo para hacer caer a las personas. Adán y Eva hasta ese momento no habían pecado, habían obedecido tal cual, se habían sujetado a Dios y no había habido ningún problema, pero entonces entra la intriga del diablo. El método de Satanás que aquí utilizó fue planteando una pregunta que ya se esperaba una respuesta vacilante. ¿De veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Nótese esa astucia, de ningún árbol del jardín. O sea, Dios no había dicho eso, pero ya empieza la serpiente con su cizaña ahí a trabajar. Y ciertamente la mujer va a contestar, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, ¿verdad? La serpiente dice, no coman de ningún árbol del jardín. No, el Señor había dicho que podían comer de todos los frutos de los árboles del jardín, excepto del fruto del árbol que está en medio del jardín. De él, el Señor dijo, no coman de él. Ahora, en la instrucción de Dios no había dicho que no lo tocaran, pero bueno, puede entenderse que estaba implícito porque tocarlo pues implicaría como un acercamiento hacia ese árbol y quizá algún atractivo podrían encontrar en él, pero bueno, no sea que mueran. Hasta ahí en la respuesta de la dama está, podemos decir, bien. Luego la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Está cuestionando lo que Dios les había dicho y que está en el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora la serpiente está diciendo, no van a morir. Es decir, Dios los está engañando, no van a morir. Y esta astucia, este método de Satanás sigue todavía en nuestros días, aplicándose a las personas que están eh, con ese tono vacilante, si hacen caso a las instrucciones de Dios o no. Muchas gracias, mis hermanos, que me han reportado que sí se escucha bien. Entonces, con más confianza puedo continuar. Esta mentira, este engaño de que lo que Dios ha dicho acerca de las consecuencias de pecar que no van a suceder, ha permeado a través de la historia de la humanidad. El Señor mismo en algún momento llegó a hablar y decir, bueno, ustedes creen que pueden seguir haciendo males y males
y no va a haber consecuencias? ¿Creen que yo me voy a quedar con los brazos cruzados? Es decir, porque hasta ahora no les ha pasado algo, ¿creen que no les va a suceder? ¿Ustedes piensan que yo miento entonces? Cuando Dios también aclara que es infinito en misericordia y que Él se aguanta su ira, su inconformidad con nuestro proceder, y no actúa de inmediato. Y aquí la serpiente entonces va a decirle, no van a morir. Dios les está engañando, no van a morir. Así es que éntrenle. Y así, algunos piensan que, por ejemplo, cometer adulterio no va a traer consecuencias, ¿verdad? No, no va a pasar nada. Mira, tu esposo nunca se va a enterar. ¿O a poco tú le vas a decir? No, pues no. Ah, pues yo tampoco. Entonces aquí va a quedar entre nosotros y no va a pasar nada. Igual del otro lado, ¿verdad? Tu mujer nunca se va a enterar. Eh, o tú le vas a decir, no, yo no, pues yo tampoco. Entonces esto aquí queda. Y ese es un engaño. No es cierto que va a quedar ahí. Aun cuando ellos callaran, aun cuando ellos callaran, que muchos no se callan, lo van y lo presumen, tanto el adúltero casado como la otra persona, si no está casada o si también está casada, él ya les anda por comunicarlo a la persona más íntima y se va, ¿verdad? La noticia corre, se va y el aire se lleva las palabras y las hace llegar a oídos que no quisieran. Pero aún cuando callaran, Dios se va a encargar de que esto se dé. Miren, recientemente estaba viendo un documental acerca de un, un futbolista famoso, ¿verdad? Que emigró de nuestro país hacia las Españas, como decimos. Y la mujer que es claro que intuía que su esposo lo engañaba, pero nunca nadie le había dicho nada, así como para afirmarle, nada por el estilo. Y sucedió que ella quedándose en México y viajando hacia su casita allá en las Españas, fíjense, si no, Dios se encarga de todos modos de descubrir las cosas. Ella platica que en el trayecto a su casa vio a su esposo con una mujer encimándose en él, en su auto y estrechamente abrazados. ¿Habló el adúltero? No, no habló. ¿Habló la adúltera? Tampoco. O a lo mejor sí hablaron pues por allá, pero no llegó a oídos de la esposa. A ella nada se le informó. Pero Dios se encargó que ella se diera cuenta. Así es que ese engaño de que no va a pasar nada es una mentira. ¿Saben cuánto dolor causa un adulterio cuando llega a saberse? Y si no se sabe, de todos modos, en la persona que lo cometió, lo destroza. Aunque él se sienta un don Juan, lo vacía, lo llena de inmundicia y de bajeza. Pero cuando la familia llega a enterarse, esto es un caos, una destrucción terrible. Los hijos van a quedar marcados por su padre o su madre que hayan adulterado. Y no se van a recuperar, difícilmente se van a recuperar, a menos que lleguen al Señor, que lleguen a Jesús, a este que precisamente hemos entrado a este tiempo de festejos de Navidad. Solo llegando a Él, solo Él puede sanar esas heridas tan profundas. Quiero decirles que no existe una terapia
psicológica lo suficientemente fuerte como para sanar esas heridas. No hay. Hay sustitutos que lo pueden apagar. Es decir, un hijo cuyo padre o madre adulteró, se va a quedar con eso. Y a lo mejor lo va a apagar mediante drogas, mediante alcohol o inclusive mediante él mismo, su promiscuidad sexual, pero no lo va a erradicar. Ahí va a estar. Ahí va a estar y le va a seguir haciendo daño, aunque él pudiera pensar que no. No hay forma. Solo Jesús puede sanar. Solo Jesús puede curar. Pero volviendo al punto de que la mentira, el engaño de que no pasa nada, puedes pecar contra Dios y no pasa nada, eso no es verdad. Y así le vendió la serpiente esta mentira a la mujer diciéndole que el que mentía era Dios. ¿Se dan cuenta? El que mentía era Dios. Y entonces la mujer decide tomar del fruto porque le va a cambiar la apreciación de esto diciendo Dios miente. Lo que pasa es que si tú tomas de este fruto, es decir, si le desobedeces, tú vas a ser como Dios y él no quiere que llegues a ser como Él. Fíjese. Y así sucede. Cuando alguien menosprecia los mandamientos de Dios, prácticamente se está ubicando en el papel de Dios, diciendo, no, es cierto, no me va a pasar nada y yo tengo el control de mi vida y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No va a pasar nada. Antes, al revés, voy a ascender por encima de Dios. Me voy a desligar de Él, de sus estatutos, de sus mandamientos y voy a poder vivir libre. Y voy a poder ser feliz. Voy a quitarme esas ligaduras morales, santurronas que Dios ha establecido. Y se va a encontrar con que no hay forma de que se salga con la suya. Y así va a suceder. El Señor va a hacer su aparición y va a llamar a cuentas primero al varón. En el versículo 8 dice que cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque ahora ya sabían lo que era estar desnudos y era una vergüenza terrible que Dios mismo lo puso ahí para que para que vieran que sí pasa algo, sí pasa. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban antes de pecar. Entonces lo primero que sucedió es que la vergüenza les caló en lo profundo y tuvieron que cubrir sus cuerpos. Y así hasta la fecha. No hay forma que un hombre o una mujer pueda andarse paseando desnudo por las playas nudistas o por las calles en son de protesta y no venga una ignominia sobre ellos, aunque ellos piensen que están liberados y no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Inclusive si algunos pudieran tener hijos o familiares que tengan cierto pudor, verán que sí habrá una vergüenza muy profunda en aquellas personitas que los conocen. Y aun si hubiera algún huérfano que no tuviera ni a quien rendirle cuentas, ni quien se avergonzara por él mismo, Dios se encargará que por andarse paseando desnudo en público vengan consecuencias funestas. Aquí viene pues la necesidad de cubrirse, lo cual hicieron de inmediato, pero no les fue suficiente porque Dios sustituiría esas hojas vegetales por una piel de animal. Esto está más adelante. Pero ¿qué pasó aquí entonces? Sus ojos fueron abiertos y su dignidad que tenían de tener la imagen y semejanza
de Dios con que fueron creados rápidamente se distorsionó, se desfiguró y cayeron de este estatus en que la gracia de Dios los había ubicado. Avanzamos en el pasaje y vamos a encontrar entonces esta situación de diálogo de Dios con el hombre, y el hombre pues diciendo, bueno, no se nota allí algún arrepentimiento, más bien como una justificación, volcando la culpa. Y bueno, no estaba mintiendo el hombre, simplemente está como rindiendo un informe, pero sí evadiendo una responsabilidad que él pudo haber dicho en ese momento, perdóname, te desobedecí, Señor. Pero no, mejor rinde un informe, era más sencillo. Y dice la mujer, pues que me diste como esposa ella. Ella me dio y yo comí, ¿verdad? Me planteé ahí muy de apechito y también comí del fruto. Es cierto que en esta situación se dio una especie de solidaridad de parte del hombre con la mujer, pero una solidaridad pecaminosa al fin y al cabo, porque pecó contra Dios. Y ahí es donde los matrimonios tienen que tener mucho cuidado con esos actos solidarios pecaminosos que pueden practicar. Es mejor que uno de los dos, si está sobrio, y diga, no, no, porque pecaría contra Dios. Entonces, no puedo ser tu cómplice en este asunto. Dios, entonces, los ubica en una situación caída, pecaminosa, porque él va a confrontar a ambos y el resultado va a ser igual. Después del hombre va a pasar con la mujer y la mujer también va a rendir su informe en vez de reconocer su pecado, ¿verdad? Y decir, perdóname, Señor, te desobedecí. Tampoco lo va a hacer. Eh, claro, es probable que no hubiera todavía una conciencia de la magnitud de su desobediencia y qué es lo que tenían que hacer, probablemente, pero están en ese tiempo de los informes. Entonces la mujer va a rendir también su informe y va a decir, la serpiente me engañó. Ahora se da cuenta que fue engañada. Se da cuenta y sí se dio cuenta. O sea, algo cambió en su interior, en su mente, en su espíritu, en el momento en que desobedeció, que se dio cuenta que no era verdad lo que la serpiente le había dicho, que sería como Dios. No, antes al revés. Antes al revés, se alejaría más de Dios. Esa comunión que tenían con Dios tan hermosa, tan límpida, pura, prístina, eh, y puedo decir argentina, pues se vendría abajo. Y no solamente no podrían ser como Dios, sino ahora ya no podrían ser como los humanos que habían sido. Ya no podrían ser como esos seres creados perfectos a la imagen de Dios. No. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Ellos estaban en este estatus antes de pecar. Dios estaba acá. Voy a ubicar mis manos para que quepan. Ellos estaban aquí. Dios estaba acá. La serpiente les dijo, van a ser como Dios, ¿verdad? Van a escalar. Y resulta que no. Al pecar, descendieron. Este es el engaño de Satanás. Les está diciendo, ustedes van a escalar, van a ser mejores. Tienes una novia. Bueno, si tienes dos, vas a escalar.
has llegado a ciertas caricias con ella. Si le sigues vas a seguir escalando. Y la realidad es que vas a seguir descendiendo, vas a seguir hacia abajo, en tanto no llegues a entender que Dios no quiere relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces parece que va escalando, ¿verdad? Y ahora resulta que ya tuviste una relación sexual. Oh, parece que vas escalando y Satanás te anima a que tengas más y más. Claro, no en persona, Satanás no va a llegar y decir, "Ay, échale ganas". Pero tus amigos y la gente que te rodea promiscua y tu mismo pensamiento también te va a decir, oh, sí, síguele, síguele. Alguna vez leí las primeras líneas de un libro y que rápidamente deseché porque era un libro sucio que inmediatamente detecté y dije, no vale la pena que lo siga leyendo. De esas veces que le gusta a uno pasearse por un estante de libros y hojearlos para ver si pues hay la posibilidad de comprarlo y adquirir algún conocimiento sano. Y este libro comenzaba hablando acerca de la homosexualidad y planteaba en las primeras líneas que alcancé a leer que el hombre era superior a la mujer porque la mujer solamente en su constitución física, sin artefactos, ¿verdad? Promiscuos, no, solo el cuerpo humano, así diseñado, la mujer solamente podía ser receptiva, pero el varón tenía todo el potencial en su cuerpo para ser tanto activo como receptivo. Y entonces estaba dirigido al hombre en esas palabras como levantándolo, ¿verdad? Como que después de leer ese libro y hacerle caso, entonces el hombre podía escalar y descubrir muchas cosas que en su condición de activo se quedaría limitado aquí, pero él podría ser también receptivo, entonces escalaría a otro nivel. Mentira de Satanás, mentira del autor de ese libro y lo que realmente sucede con el varón cuando hace esto es que en vez de escalar, se degrada, desciende. Esa es la realidad. Aunque la persona se engañe en su mente y diga, oh, ahora soy más que, he descubierto otras cosas que no conocía, oh, ahora soy más, he escalado, he avanzado y mi mente ahora ha adquirido un conocimiento superior, entonces estoy en un nivel mayor. Y engaño, no es cierto. Eva se dio cuenta que no había avanzado hacia arriba, antes se había degradado. Y en esa condición degradada del engaño de Satanás, de haber caído en las argucias, en el método de Satanás para hacerle caer, ella va a reconocer, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, no va a entrar en un diálogo, no le va a decir, a ver, serpiente, infórmame, ¿cómo estuvo la situación? No, no, hasta eso aquí Adán y Eva están rindiendo un informe veraz. No hay por qué, y luego ver si este animal ponzoñoso y hablando de Satanás va a llamársele para ver si lo que está diciendo el hombre y la mujer son verdad. No, Dios sabe, Dios conoce, y entonces no va a entrar en diálogo con ella y la va a sentenciar. Porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre
y comerás polvo todos los días de tu vida. Y aquí viene la sentencia que para nosotros es promesa, para el ser humano, qué curioso, mientras que para la serpiente es una maldición, para el género humano es redención, es bendición. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Enemistados, enemistados la raza humana con la serpiente. Y no propiamente con las serpientes. Aquí algunos, bueno, son expertos para atrapar serpientes y convivir con ellas y demás. Sin embargo, se ha sabido de algunos precisamente domadores de serpientes y que han convivido con ellos, que han caído muertos bajo la mordedura venenosa de alguna de las serpientes y no han logrado vencer este asunto de la enemistad. Pero aquí el Señor está haciendo una promesa a la raza humana, a la descendencia de la mujer, porque bueno, hasta ahorita la mujer no ha tenido hijos, pero el Señor había diseñado ya a la mujer para que ella eh, engendrara hijos, de ella continuara la raza humana después de haberla hecho del varón. Así es que se va a dirigir a la mujer y va a decir que, se va a dirigir a la serpiente y le va a decir que va a haber enemistad entre ambas descendencias. Y aquí es donde viene esa promesa entonces que se va a cumplir en Jesús. Jesús, al final de esta profecía, porque es una profecía que uno puede decir que tiene cumplimientos parciales en la raza humana y a través de la historia, sí, ha habido cumplimientos así literales de que las serpientes han mordido a algún hombre, a alguna mujer, y estos han logrado mediante algún instrumento, algún palo, algo que de lo que se hicieron, asestarle un golpe en la cabeza a la serpiente que los ha mordido. Y yo he sabido de historias así de hombres que han sido mordidos y han perseguido a la serpiente que los mordió hasta que la matan. O si no propiamente él, a veces muerden a un niño y entonces el padre de familia la toma personal y se va a buscar a la serpiente hasta que da con ella y la mata. Otras han escapado, pero han caído en otras manos. Pues. Aquí de lo que sí es bueno mencionar es que algunas profecías tienen cumplimientos a través de la historia, pero que falta el cumplimiento total, el pleno, que le llamo final, aunque pues, todavía sigue habiendo esto después de Cristo, pero sí el total, la plenitud del cumplimiento de esta profecía será en Jesús. Entonces, vendría una descendencia, Dios prometería que de la descendencia de la mujer vendría alguien a asestarle un golpe mortal a la serpiente. Y al hablar en esta profecía el Señor de una descendencia de la mujer y por otras profecías que van a respaldar esta, entenderemos que nacería alguien nacería de mujer para venir a redimir tanto a la mujer como al hombre que cayeron de su estado para poderlos reivindicar y restaurar, reinstalar en el estado en que estaban antes.
el ser humano por sí mismo no podría volver a ocupar su lugar, necesitaría de alguien. Y ese sería Jesús. Y eso es lo que estamos celebrando en este tiempo de Navidad, la llegada de esa simiente de la mujer, la llegada de él, esa promesa cumplida en Jesús. Y que ahora quiero irme pues a Gálatas 4:4. Es fácil aprenderse ese pasaje. Gálatas 4:4. Vamos a irnos para allá. Gálatas 4:4. Dice el texto así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, el tiempo cumplido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera esta redención, redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Este pasaje es importante porque lo podemos relacionar con Génesis 3:15. Bueno, aquí nos quedamos así como en suspenso para el próximo viernes y así continuar la disertación de este pasaje. A este le vamos a dedicar un poco de más de tiempo a Gálatas para poder también escudriñar lo que aquí se está diciendo en este pasaje. Pero de entrada, aquí está. Aquella promesa de Génesis 3:15 llegaría el tiempo de su cumplimiento, como lo dice Gálatas 4:4. Buenas noches, espero que hayamos disfrutado este análisis de esta primera profecía acerca de la Navidad. Aclaramos, Navidad significa nacimiento, esta profecía de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima a las 7 de la noche, el viernes 18. Que Dios nos bendiga a todos.